Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmin Aragón Salas y continuamos nuestro aprendizaje, nuestras sesiones de trabajo o sesiones de aprendizaje desde casa. Viendo este periodo de emergencia, seguimos trabajando a distancia, pero siempre con el mismo ímpetu, con las mismas ganas y la necesidad de aprender nuevas cosas. Es importante siempre querer seguir conociendo nuevos temas, seguir acumulando nuevas experiencias en conocimientos, nuevos términos, etcétera. Pues bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante que nos demuestra o que seguimos con la corriente o la línea de las relaciones semánticas. Esto quiere decir que vamos a trabajar a la antonimia. Exacto. Vamos a trabajar lo que es la antonimia o los antónimos. Como conocemos, los antónimos pertenecen o se ubican dentro de la semántica y esta es conocida como una de las relaciones semánticas básicas o primordiales que debemos estudiar para poder así de esta manera resolver diferentes ejercicios de aplicación de antónimos o búsqueda o reconocimiento de antónimos. Bien, para continuar nuestro trabajo del día de hoy es importante que debo recordar y tú también nuestro propósito del día. ¿Cuál es el propósito del día? Sabemos bien que todas nuestras sesiones nos llevan a un propósito del día de trabajo. Esto nos ayudará a ver y a valorar nuestro aprendizaje para ver si hemos llegado a cumplir con los objetivos o los propósitos que nos hemos trazado durante estos 15 o 20 minutos de sesión. Bien, tú lo haces trabajando tu ficha o tu libro de trabajo o tus fichas o herramientas de trabajo o fichas de aplicación que siempre estamos constantemente enviando todos los profesores. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de esta sesión de entonces, será aprender y practicar ejercicios de antonimia. Tenemos que aprender que ya sabemos que es la antonimia, podemos decir que la antonimia es la oposición de significados de un término o varios términos, pero esta será vamos a decir así, en un campo de oposición, de contrariedad. Los antónimos buscarán su contrario, su opuesto ya sea de una palabra, un término, un significante, etcétera. Entonces, para poder plasmar estos conocimientos teóricos a través de un organizador gráfico en nuestro cuaderno, necesitaremos un título y ese título será el siguiente, que es la antonimia. Es muy importante que plasmemos a través de organizadores gráficos, todo este conocimiento teórico, por favor. Esto también es una calificación que se toma en consideración que muchos estudiantes lamentablemente no lo están poniendo en práctica. Así que tratemos de que se vuelva un hábito siempre realizar organizadores gráficos, resúmenes de la parte teórica para poder comprender mejor y así resolver la parte práctica. Bien, vamos a continuar con lo que corresponde al vocabulario del día de hoy. Nuestro vocabulario del día de hoy va a ser el vocabulario, si no me equivoco, 7 u 8. A ver, creo que nos toca exacto trabajar el vocabulario número 7. Muy bien, entonces vamos a trabajar 5 palabras de nuestro vocabulario que es muy importante. Si es otro número de vocabulario, no hay ningún problema, ya que estamos aprendiendo nuevas palabras y nuestro vocabulario es de suma importancia. Son 5 nuevas palabras con significados diversos o significantes diversos con el mismo significado o significados parecidos que nos ayudarán a aumentar nuestro léxico esta mañana. Muy bien. Vamos a ver, la primera palabra en nuestro vocabulario será denuesto. Denuesto. Denuesto tiene varios significantes con un significado parecido. Veamos, denuesto significa afrenta. También va a significar insulto. Al mismo tiempo podemos decir que denuesto también significaría ignominia. También podemos decir que significa imprecación o
agravio. Como hemos visto, tiene un aproximado de 4 a 5 significantes, ¿no? Significantes que aluden al mismo significado. ¿Qué será entonces una afrenta, un insulto, un agravio, una imprecación? Cuando nosotros lo ponemos en un campo contextual, como ya hemos ido practicando y viendo que es de suma importancia colocarlos en un campo conceptual, podemos decir que un agravio es perjudicar, o un insulto es agredir a alguien o perjudicar a alguien. Entonces, yo puedo decir que el conjunto, o mejor, las personas que fueron al atenderse a la posta o al hospital del Cusco, solo recibieron denuestos, solo recibieron insultos o agravios y no los atendieron por la enfermedad del COVID-19. Entonces, si lo ponemos en un campo oracional o en un contexto determinado, le podemos dar más intención, podemos entender mejor el significado de esta palabra. Veamos la segunda palabra del día de hoy. La segunda palabra es deprecar. Muy bien, la segunda palabra será entonces deprecar. Deprecar va a significar suplicar, una súplica, suplicar. También podemos decir que deprecar va a significar implorar, impetrar, rogar. Entonces también vemos que tiene varios significantes que aluden al mismo significado. Podemos ver que deprecar es una súplica, es también implorar, como lo hemos mencionado, o impetrar o rogar. Entonces yo puedo decir que para un permiso para salir al cine, cuando se podía, claro estaba, entonces yo quizás he suplicado, he deprecado, ¿no es cierto?, justamente este permiso para que yo pueda salir con amistades, con, no sé, con primos, con familiares, etcétera. Bien, cuando un ladrón es atrapado por un agente policial, ¿qué hace? Exacto, suplica, impetra, ruega prácticamente que le perdonen, o que él no es la persona culpable por ese, no sé, ese delito que ha cometido. Entonces, la segunda palabra es esa, deprecar. Veamos la tercera palabra. La tercera palabra sería derrotero. Derrotero tiene como significante a ruta. Ruta. Quiere decir que también puede tener significantes como camino, sendero o senda. Esto quiere decir ya muy claro que es como sus significantes y su significado lo dice, es un camino, una ruta, un sendero por el cual se puede andar. Entonces yo puedo decir, el derrotero fue muy largo para llegar hasta tu casa. El camino fue muy largo para llegar hasta tu casa. El derrotero fue muy complejo, con muchos obstáculos para llegar hasta Choquequirao, ¿no? Que fue de repente un camino, una senda, una ruta muy difícil para llegar a Choquequirao. Muy bien. Veamos entonces la siguiente palabra, que sería desafuero. Desafuero. Desafuero significa, o tiene, mejor dicho, significantes como, a ver, ¿cómo qué? Dice, claro, como abuso o abusivo, ¿no? Desafuero, un abuso, no un abusivo, un abuso, mucho mejor, un abuso. También desafuero puede ser un atropello contra los valores, contra la integridad de alguien. También podría ser una arbitrariedad, una arbitrariedad. También podría ser un desmán, o una injusticia. Entonces, desafuero es un abuso, un atropello, arbitrariedad, desmán o injusticia. Estos son los significantes que aluden al significado de justamente la palabra abuso. Mayor poder que maltrata psicológica o físicamente a una persona o a varias personas que tienen quizás menor poder. Puede ser en cualquier aspecto económico, social, de conocimientos, etcétera. Entonces, simplemente un abuso es algo negativo, es algo incorrecto. Entonces, yo puedo poner el alcalde de Lima eh, tuvo un desafuero contra los comerciantes ambulantes o contra los ambulantes. Entonces, tuvo un atropello, un abuso, o es muy abusivo,
es muy una persona arbitraria contra los comerciantes o los ambulantes de Lima. Entonces yo puedo ver de esta forma que tiene varios significantes que significan eso, ¿no? El maltrato, el abuso, la falta de respeto, sobre todo estos significantes, que es el atropello, la arbitrariedad, el desmán o la injusticia. Muy bien, vamos con la siguiente palabra del día, que es desdeñar. Desdeñar significa menospreciar, o mejor dicho, su significado es menospreciar, pero también significa menospreciar, ¿no? Darle un precio, un valor menor a una persona. También podemos decir que significa desairar, a ver, también desestimar, podría ser desestimar, también subestimar. Entonces, una persona que tiene estas actitudes de desaire o menosprecio o despreciar en sí a otras personas, es una actitud negativa, ¿no? Es alguien justamente abusiva, que tiene un significado muy parecido al anterior. De repente, se cree con mayor poder y es por esto que menosprecia o se cree superior al resto de las personas, por eso subestima o menosprecia o desprecia a cualquier otra persona. Entonces, desdeñar es menospreciar, desairar, despreciar, también puede ser subestimar y desestimar. Bien, estas han sido entonces las 5 palabras del vocabulario del día de hoy. Vamos a ver entonces lo que continúa con respecto a nuestro tema. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es la antonimia en sí. Vamos a estudiar de mejor manera la antonimia. Vamos a comenzar definiendo qué es la antonimia. Tenemos que saber cuál es la definición exacta de la antonimia. Bien, podemos ver al lado de nuestras diapositivas la mitad de un animalito blanco con orejas largas y una pequeña cola. Y al otro contrario, al otro lado vemos un animal más grande con rayas de color naranja y parece que está en el bosque, una selva, un ambiente diferente. Entonces, uno ya se han dado cuenta que es un animal, es un conejito, un conejo, y el otro es un tigre, ¿no? Entonces, podemos ver una relación de antónimos, una relación de antonimia, porque estos van a dar semejanza a la oposición, nos van a dar un significado de oposición. Entonces, uno por un lado representa la ternura y la otra, por el otro lado, el otro animal representa la agresividad. Podemos ver por este lado también antónimos. También podemos ver que uno es pequeño y el otro es grande. También podemos ver antónimos y así podemos diferenciar diferentes antónimos con respecto a las imágenes. Y exacto, los antónimos salen de todo contexto en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, para la Real Academia de la Lengua Española dice que el significado etimológico de la palabra antónimo proviene de dos vocablos griegos. ¿Cuáles son? Anti, que significa contrario u opuesto, y ónimo, que significa nombre. Se denominan así a todas las palabras que expresan sentido contrario entre sí. Veamos algunos ejemplos. Tenemos confiado y su antónimo sería receloso. Claro, una persona, vamos al lado romántico, vamos al lado amoroso, no una persona que confía, ¿no? Una persona que está segura de sí mismo y por otro lado una persona celosa, llegando ya quizás a otros significantes y otros significados como son los celos enfermizos o la actitud posesiva, etcétera, ¿no? Podemos ver ahí dos antónimos en este campo o este contexto de repente el enamoramiento, las parejas, etcétera. Veamos otro ejemplo de antónimos. Cercano y distante en cuestión de posición, ya sea de un ser, objeto, etcétera. Cerca, lejos, cercano, distante también. Muy bien. Veamos un tercer ejemplo que es recuerdo, olvido.
Ujú. Recuerdo, olvido. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? También vemos esta relación de antonimia de opuestos. Existe el recuerdo, pero también existe el olvido. Veamos la siguiente. Sufrir, gozar. El sufrimiento y el goce, vamos a decir, el éxtasis, ¿no? El goce absoluto. De repente muchos nos sentimos extasiados cuando comemos de un plato que nos encanta, nos fascina, es realmente delicioso para nosotros, es gozar en ese momento. O cuando vamos a una fiesta, casi siempre utilizamos este término, estoy gozando la fiesta, estoy pasándola muy bien. Lo contrario, sufrir, tristeza, pena, melancolía, y podemos encontrar así diversos términos o significantes que nos van a dar esta relación de antonimia. Veamos entonces un poquito más acerca de los antónimos. Nos dice que por otro lado, el antónimo de una palabra siempre debe pertenecer a la misma categoría gramatical que la palabra o que en la palabra está relacionado. Recuerda, siempre vamos a recordar esto de categorías gramaticales. Los importantes serán los adjetivos, los sustantivos, los adverbios y los verbos. Recuerda que los adjetivos son aquellos que califican o determinan al sustantivo. Los sustantivos son aquellos seres animados, existentes, no existentes, etcétera, o inanimados, del cual hablamos. Los adverbios serán es un complemento, vamos a decir que esto no tiene en sí, quizás, siempre va a acompañar al verbo, entiéndelo así. El adverbio es aquella atribución que siempre acompaña al verbo, nos van a dar diferentes indicaciones de posición, tamaño, tiempo, lugar, eh, negativo, positivo, afirmación, negación, etcétera. Bien, ahora podemos ver también a los verbos. Los verbos son las acciones que realiza el sujeto, toda acción. Entonces dice que yo para encontrar correctamente un antónimo, tengo que ver siempre en mis ejercicios que la respuesta tenga relación con que sea o esté siempre en este marco de las categorías gramaticales. Quiere decir, si mi palabra base es un sustantivo, entonces mi respuesta también tiene que ser un sustantivo. Yo no puedo marcarle, aunque tenga algo de relación, un verbo, porque mi palabra base es un sustantivo. Si mi palabra base es un verbo, entonces tengo que buscar en mis respuestas un antónimo que sea un verbo. Yo no puedo marcar un adjetivo, aunque tenga relación lejana o próxima, no puedo marcarla. ¿Por qué? Porque tengo que buscar que pertenezcan a la misma categoría gramatical. Lo mismo pasa en los sinónimos. Entonces, esta forma de análisis vamos a decir así, de los antónimos y los sinónimos es muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá honorable y despreciable. Dice que son adjetivos. Lo puedo comprobar. Me dice honorable y despreciable. Son antónimos. O eres honorable o eres despreciable. Una persona con honor, con valores, que siempre hace lo correcto, y el despreciable, una persona sin valores, que lo incorrecto, siempre está por el lado de la maldad, la malicia, etcétera. Yo puedo comprobar si son adjetivos si lo pongo en un campo oracional. Si yo digo, acuérdate que los adjetivos acompañan a los sustantivos. Mi tío, a ver, no, Juan, la persona más honorable, respeta a sus compañeros. Muy bien, honorable está dándole una atribución de quién, a Juan, claro que Juan es honorable y por esto respeta a sus compañeros. Veamos, Juan, la persona más despreciable, no respeta ni a su familia. Entonces te das cuenta que yo puedo darle esta atribución de adjetivo. Veamos la siguiente. Te dice que son sustantivos, ruina y prosperidad. La ruina alcanzó a mi familia. La prosperidad alcanzó a mi familia. ¿De quién estamos hablando? De la ruina. ¿De quién estamos hablando? De la prosperidad. ¿Qué pasó? Que alcanzó a mi familia. Se cumple entonces la categoría de ser sustantivos y son opuestos. Por un lado, ruina, negativo, prosperidad, positivo, opuestos.
Bien, veamos ahora los adverbios. Bien, adverbios, estos pueden ser ya hemos dicho, de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de negación, etcétera. A ver, y dice que acompaña al verbo. Veamos, tarde y temprano. Tarde y temprano. Ayer jugué, ayer llegué tarde a la fiesta de mi prima. Ayer llegué tarde. Verbo llegar, tarde, claro, adverbio de tiempo. Vamos, ayer llegué temprano a la reunión con mis amigos. Ayer llegué, también verbo, temprano, adverbio de tiempo. Temprano, tarde, etcétera. Puede ser de madrugada, al anochecer. También puedo ver una relación de antónimos. Muy bien, la siguiente. Veamos, destruir y edificar. Destruir y edificar. Dice son verbos, sí, terminan en ir y en ar. Recuerda que son los infinitivos ar, ir. Todo verbo que termina en estos infinitivos, bueno, en estos ar, er, ir son infinitivos, por ende son verbos. Destruir y edificar. Contrarios, sí, por un lado, destruir, desaparecer, arruinar, y por otro lado caos, y por otro lado edificar, construir, ¿no? Reconstruir también podría ser, aunque ya sería relativo. Muy bien, lo contrario sí representan. Veamos lo que nos interesa. Si son verbos, sí, y hemos dicho que son infinitivos. Y si lo puedo poner en un campo oracional, también me doy cuenta que son verbos. Mi tío destruye su casa para construir una nueva. El verbo es destruir. ¿Qué destruye mi tío? Su casa. ¿Para qué? Para construir una nueva. Mi tío edifica una nueva relación con sus compañeros de trabajo. ¿No? Ya también podría ser, ¿no? Que edifica mi tío una nueva relación con los compañeros de su trabajo. Ya está. Siempre le pregunto al verbo. Muy bien. Veamos ahora a una clasificación o la primera clasificación de los antónimos, ¿sí? Veamos de manera rápida. Hemos dicho que este es un tema un poco largo. Bien, la clasificación de los antónimos. Sin embargo, tenemos que desarrollarlo para comprender mejor. Vamos a ver la clasificación de los antónimos. Por un lado, vamos a tener que los antónimos se clasifican en dos grandes grupos, los antónimos gramaticales y los antónimos lexicales. ¿Sí? Los antónimos gramaticales y los antónimos lexicales. Esta es la primera clasificación que vamos a trabajar. Y después, posteriormente, según nuestro avance, trabajaremos también la segunda clasificación de antónimos. Muy bien, veamos, dice la primera que son los antónimos gramaticales. Morfológicos, también son conocidos como antónimos morfológicos. Son todos aquellos que se construyen utilizando prefijos de negación. Por lo general son también absolutos, es decir, tiene un significado totalmente contrario al término original. Entonces, la primera clasificación o la primera clase tenemos a los antónimos gramaticales o morfológicos. Estas nos dicen, nos aseguran que van a ser absolutos. Entonces, vamos a encontrar dentro de los absolutos y los relativos también en otra clasificación, ¿no? Que los morfológicos o gramaticales están considerados dentro de los absolutos. Pero ¿cómo funcionan estos? Estos van a funcionar a través de prefijos, van a funcionar a través de prefijos, muy importante, prefijos de negación. Quiere decir que solamente va a variar una, vamos a decir, una parte de la palabra para darle el significado contrario de esta y no vamos a distorsionar la raíz de la palabra o el, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba? Lexema. Muy bien. No vamos a variar la raíz de la palabra. Muy bien. Sufijos y prefijos. Nos interesa la parte de adelante, los prefijos. Sí, tenemos algunos prefijos. Por ejemplo, el prefijo a, que significa sin, falta de. Tenemos el prefijo anti, que significa contra. Tenemos el prefijo dis, que es oposición. Tenemos el prefijo des, que va a ser negación. Tenemos el prefijo in, que también es negación, y el in con m, que también es negación. Entonces vamos a escoger los que casi todos lo utilizamos e incluso existen algunos otros que puedes ir averiguando.
Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que no se haga muy larga esta sesión. Tenemos el prefijo, a ver, vamos a ver, morfo. Aquí está, la palabra. A ver, ojalá se vea la palabra al lado del sin, morfo. Dice amorfo. Morfo es con forma y amorfo sería sin forma. Solamente le estoy colocando el prefijo a para darle este significado opuesto de sin forma o carente de forma o falta de forma. Pero si yo solo digo morfo, por eso digo morfología, tu morfo es extraordinaria, es excelente, es muy hermosa. Entonces, puedo decir que tu forma es muy bonita, la forma de el morfo a ver, de tu cuadro o cerámica que hayas trabajado en arte es muy hermosa. Entonces, lo contrario, amorfo, sin, no tiene forma. No digo que es hermosa, sino que está sin forma, es amorfo. Muy bien. Veamos la siguiente, anti, que es contra, ¿no? Por ejemplo, el antídoto o antítesis, ¿no? Es contra, opuesto. Vamos con dis. Vamos, acá dice capacitado o capacidad, y yo digo discapacidad o discapacitado. ¿Te das cuenta? Estoy aumentando delante de la palabra sin variar la raíz, solo el prefijo dis para darle el significado contrario. A esto se le llama, claro, antonimia. ¿Qué cosa hemos dicho? Una que es absoluta automáticamente, pero es una antonimia de antónimos gramaticales o morfológicos por su forma. Veamos la siguiente. Tenemos, a ver, el des, que ya hemos visto también, el in. A ver, discapacidad, ya está. Desamor, listo. Amor, positivo, desamor. Siento amor por ti. Me he desenamorado. A veces utilizamos esta palabra. Peinado, despeinado. Estoy aumentando el prefijo des. In también es negación. Feliz, infeliz. Tachable, intachable. Lo contrario, ¿no? Vamos. Posible, imposible. A ver, penetrable, impenetrable, ¿no? Claro. Fuimos a atacar el, no sé, el país contrario, pero su muralla fue impenetrable. Fue penetrable, o sea, sí lograron entrar, impenetrable, no lograron entrar a su país por la muralla, etcétera. Muy bien. Entonces, esta sería la primera que sería o que vendrían a ser los morfológicos o también conocidos como gramaticales. Veamos ahora la siguiente. Dice, no olvides que los antónimos formados por prefijos de significados opuestos siempre son absolutos, como ya lo hemos mencionado. A ver, vamos. Introvertido, extrovertido. Está variando solamente el prefijo. Monosemia, polisemia. Mono y poli. La raíz semia. Muy bien. Intranacional, internacional. También tengo acá otros prefijos. Intra, inter. También pueden encontrar ese tipo de prefijos. Muy bien. Continuemos entonces. La segunda clasificación va a ser los antónimos lexicales. Los antónimos lexicales son aquellos antónimos que contienen significados opuestos o contrarios sin la necesidad de añadirles un prefijo de negación. Simplemente van a ser los términos o palabras contrarias y van a ser estas diferentes. No necesito que la raíz se mantenga. Van a ser dos palabras diferentes, como bajo y alto. Son palabras diferentes que significan lo opuesto. Tenemos liviano, pesado, recuerdo, olvido, solidario, egoísta, diurno y nocturno. También nos dice que los antónimos lexicales en antónimos absolutos y antónimos relativos. Entonces, la clasificación de estos antónimos son los absolutos y los relativos, pero date cuenta que los anteriores también eran considerados. ¿De qué se trata esto? Bien, nos dice que los antónimos absolutos son aquellos cuyos significados expresan ideas totales y absolutamente contrarias. No hay términos medios.
significan, como los sinónimos absolutos y relativos, significan totalmente lo contrario. Es lo mismo si yo le pongo en un contexto y estas no cambian, no varían el significado, son, y cambio de contexto, estas mismas palabras o términos son absolutos. Pero si estas van cambiando en el proceso de cambiar los contextos, ya no significan lo mismo, entonces van a ser relativos. Muy bien. Veamos algunos ejemplos de sinónimos absolutos. Tengo prólogo y colofón, ¿no? Inicio y fin, por decirlo así. Prólogo y colofón. Inicio y fin. Entonces, son totalmente contrarios. No hay términos medios, contrarios. Babor, estribor. O vas a todo babor, ¿no? O a estribor. Listo. Contrarios. Alba, ocaso. También contrarios. Vida y muerte, también contrarios. Negro y blanco, totalmente contrarios. Mientras que los antónimos relativos, sus significados muestran ideas parcialmente opuestas, es decir, otro término podría expresar una contrariedad más categórica o menos categórica. Podría haber un término que sea su contrario, pero que significa quizás gradualmente algo menor, que no tenga la misma intensidad. La palabra es, vamos con la última, amor. ¿No? Amor, aquella persona que siente o piensa o tiene emociones positivas por otras personas. Vamos con su relativo. El relativo es, por decirlo así, término medio. Si algo malo pasara, este amor ¿en qué se convertiría? Radicalmente, así entiéndelo en lo absoluto, totalmente absoluto, radical, se convertiría en un odio. Si yo estoy enamorada y mi enamorado me engaña, valga la redundancia, ¿qué siento por él? Absolutamente, absoluto odio. Pero si fuera este relativo, como que ya no lo quería tanto, y existe otra palabra para describir o significar este sentimiento que tengo, en lo contrario sería, claro, rencor, que no es tan fuerte como odio, pero sí es un sentimiento negativo que le tengo por la traición, pero no es tan fuerte, no es absoluto, sino relativo. Así quiero que lo entiendas, como el término medio al relativo. Veamos ahora la palabra opulencia, que es tener, ¿no? Es tener bastantes bienes o dinero, etcétera. Eres opulento, ¿no? Opulencia. Listo. Por un lado, su contrario total, si tú tienes riquezas materiales, su contrario total, su absoluto sería la miseria. Estás en la miseria, no tienes nada, absolutamente nada. Miseria total. Por eso es antónimo absoluto. Pero existe un término medio que dice que es la pobreza. Puedo tener algunos bienes que no valgan casi nada, pero soy pobre. La pobreza. ¿Te das cuenta? Por un lado existe el antónimo absoluto, que es miseria, pero también tenemos el término medio, que sería el relativo, que es la pobreza. Egoísta, eres un egoísta, no te gusta compartir, ¿no es cierto? Totalmente egoísta para ti, no eres, o sea, totalmente egoísta, no te gusta compartir con nadie, no ayudas a nadie, solo piensas en ti, eres egocéntrico, ególatra, etcétera, etcétera, etcétera. Su absoluto altruista, aquella persona que entrega hasta la vida por otras personas, por otro ser, sin ni siquiera pensarlo, eres altruista, amor a otras personas en demasía. Y el término medio, eres solidario, das un poco de lo que tienes, ayudas a los demás, no das todo lo que tienes, solo eres solidario, te compadeces, te pones en la posición del otro y lo ayudas, ¿te das cuenta? Muy bien, entonces yo puedo encontrarle este relativo que significa lo contrario, es como un término medio que significa lo contrario, pero no es absoluto, no es totalmente lo contrario, sino está en el término medio que sería el relativo. Entonces yo tengo que analizar justamente mi palabra base para buscarle un absoluto. Si tiene un absoluto que ya no da más, ya no avanza más, es la palabra
totalmente contraria, entonces estoy en un antónimo absoluto. Pero si encuentro palabras que una palabra antónima puede tener absolutos y relativos, encuentro una palabra que reemplace a medida o parcialmente, ¿no? Parcialmente, entonces puedo decir que es relativo. Muy bien, entonces hemos visto así, de esta forma, la primera clasificación de los antónimos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? El día de hoy hemos visto acerca de los antónimos, qué son los antónimos, de qué voces griegas vienen, cuál es su clasificación, cómo los podemos diferenciar a través de categorías gramaticales y, sobre todo, que es muy importante saber cuándo es absoluto y cuándo es relativo. Bien, ¿cómo lo aprendimos? A través de ejercicios, de ejemplos, de las diapositivas y de la ayuda de todos nosotros con la ganas de de querer seguir aprendiendo. ¿Cómo lo pondremos en práctica? Fácil, lo pondrás en práctica siempre realizando tu organizador gráfico que nos ayudará siempre a reforzar la teoría y también vamos a trabajar ya sea nuestro libro, nuestras fichas de aprendizaje que son de suma importancia. ¿Sí? De esta forma podemos ver ejercicios de aplicación acerca de los antónimos. Ya te lo indicaré en el mensaje correspondiente en el día de trabajo. Bien, conmigo entonces será hasta la siguiente sesión de aprendizaje, conociendo un poco más acerca de estos temas tan importantes, ¿no? En todo aspecto y en toda nuestra materia o área. Hasta la siguiente sesión.